hacer la exposición de un problema del tema series y sumatorias. Quienes habla, soy el docente licenciado en Matemática Pura de la Universidad Nacional Pedro y Gallo, Rodolfo Cernaque Capitán. El curso de la cual voy a exponer el siguiente ejercicio es Actitud Matemática. Es un curso importantísimo en lo que es el examen de admisión para los futuros ingresantes a esta casa superior. Problema número 1. Calcular la suma de todos los números de la siguiente distribución numérica cuadrada. Si podemos observar, nos piden calcular la suma de 3 más 6 más 9 más 12 hasta sucesivamente hasta 60. En la siguiente fila también 6 más 9 más 12 más 15 hasta 63. En la fila número 3, 9 más 12 más 15 más 18 y así hasta 66. Y en la enésima fila, 60, 63, 66, 69 hasta 117. Podemos ahí observar que es un problema en general, problema aplicado a lo que es series y sumatorias. Vamos a hacer el desarrollo por 3 formas, 2 en formas generales y un método espectacular de quien les habla. Método número 1. El método número 1 consiste por inducción matemática. La inducción matemática, cabe recordar a los estudiantes que se trabaja en función de 3 casos particulares como mínimo para llegar a la generalización. Entonces, el caso número 1. ¿Qué hacemos? Trabajamos un elemento en particular, en orden obviamente, como tenemos una región cuadrada, es una distribución cuadrada, entonces trabajamos un solo elemento. En este caso, trabajamos el primer elementito de esta región que vendría a ser el número 3. Muy bien, lo ubicamos acá. En el casito número 1, el 3. En el casito número 2 ya nos expandemos un poquito más y vamos a sumar ya los siguientes elementos. Vamos a formar una nueva región cuadrada. En este caso ya tiene 4 elementos. Y eso es lo que hemos notado acá, 3 más 6 más 6 más 9. En el casito número 3 seguimos trabajando y ya tenemos 3 casos, tenemos un cuadrado de 3 por 3. O sea, ya habrían 9 elementos en dicha región. Ahora, haciendo el análisis, la pregunta puntual es la suma total de elementos. Entonces sumamos. En el casito número 1 sumamos el primer término, obviamente 3. En el casito número 2, si hacemos la suma, 3 más 6, 9, 9 más 9, 18, 9, 18, y acá el otro elemento prácticamente quedaría 24. Entonces la suma en este caso sería 24. Si seguimos sumando acá, para el caso número 3, la suma de todos sus elementos, tenemos 3, 6, 9, 18, más 2, 30, 39, 45, 54, y seguimos sumando todo, sale 81. Ahora sí, vamos a tratar en lo posible de determinar exactamente cuál es el criterio general, ¿no? Decimos acá rápidamente, como todos los resultados tienen tercia, entonces factorizamos 3. Factorizamos 3. Ahora, como todos tienen tercia, pero además nosotros podemos corroborar que 81 es 3 por 27, 24 es 3 por 8, y 3 es igual a decir 3 por 1. Le estamos dando forma general, porque esa es la idea, llegar a la generalización para el caso número 20. Entonces, postulante, nosotros decimos de la siguiente manera. Al ojo, la suma total necesariamente va a ser un múltiplo de 3, o sea, va a tener como factor 3. Muy bien, 3. El detalle está cuál es el segundo factor. Seguimos analizando. Estos elementos, los segundos factores es 1, pero 1 yo lo puedo expresar como 1 al cubo, porque me doy cuenta que estos resultados son números de potencia 3. El 8 lo puedo expresar exactamente como 2 al cubito. Este 27 yo lo puedo expresar como 3 al cubito. Entonces ya tenemos de caso a caso, vamos llegando a la generalización. Necesariamente, postulante, el exponente del segundo factor tendría que ser al cubito. Ahora, ¿cómo garantizamos la base? La base es 1 porque obviamente estamos considerando un término acá en la parte superior. La base es 2 porque estamos considerando 2 elementos acá. O sea, es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. 2 términos, 2. Acá en este caso sería 3, obviamente, porque estamos considerando 3 elementos acá de una matriz de 3 por 3. Entonces, en el caso general, para sumar todo el arreglo matricial, quedaría 3 por, como estamos considerando 20 elementos, al ojo también debemos saber que estos elementos de acá son múltiplo de 3, en consecuencia factorizamos 3, nos damos cuenta que hay 20 elementos, entonces sería 3 por 20. Por lo tanto, ya la respuesta final del ejercicio quedaría 3 por 20 al cubo. Si hacemos el producto, 2 al cubito 8,
0 al cubito, ahí quedaría 10 al cubito, 8000, y lo multiplicamos por 3, el resultado entonces vendría a ser 24.000. 24.000 vendría a ser la respuesta del problema. Solucionado entonces el ejercicio propuesto. Pero esto es por inducción matemática, en todo arreglo matricial. Recordamos, postulante, que en la Pedro ha venido un examen de admisión con elementos pares, 2, 4, 6, 8 hasta 20, 4, 6, 8, 10, 22 y así. Podemos hacer uso de ese método espectacular. Pasamos al segundo método, ¿no? El segundo método es netamente fórmula, ¿no? Existe una fórmula para poder sumar todos esos elementos, pero de la siguiente manera. Solo considero los elementos de la diagonal principal. Recordemos que los elementos de la diagonal principal serían 3, 9, 15 hasta 117. Ellos están formando una progresión aritmética de razón de 6 en 6. Entonces aplicamos una fórmula. La suma total sería la suma de los elementos de la diagonal por el total de números de ese arreglo, de esa expresión cuadrada. Entonces, cuando nosotros queremos sumar los elementos de la diagonal, decimos lo siguiente. Como es una progresión aritmética de razón 6, entonces la suma de los elementos de la diagonal vendría a ser de la siguiente manera. Si sumamos ahí, quedaría prácticamente el primer número, que es 3, más el último elemento, que sería 117. Estamos aplicando la fórmula de una progresión aritmética sobre 2. Y obviamente por el número de términos, que en este caso el número de términos vendría a ser, nos damos cuenta acá que el número de términos de que hasta acá vendrían a ser 20 también. 20, hay 20 elementos acá. Ahora, si hacemos el cálculo, quedaría 117 más 3, 120, 120 entre 2 quedaría prácticamente 11. 11 por 20 quedaría prácticamente 117 más 3, 120. 120 entre 2 quedaría 60. 60 por 20 quedaría 1200. Pero ojo, falta algo más, postulante. ¿Qué nos falta? La cantidad de elementos que tiene la distribución en este caso. Y decimos por la cantidad de elementos que tiene adicionalmente, que obviamente en esa diagonal podemos decir que hay 20 números y lo multiplicamos por 20. Por el total de números, cabe recordar, de la matriz, de la diagonal principal. Si multiplicamos 12 por 20 quedaría 24 y le agregamos los 3 ceros a la derecha. El resultado sigue siendo vigente. Podemos corroborar 24.000, 24.000. Entonces, el método también es válido. Y obviamente recordando a nuestros estudiantes de toda la comunidad lambayecana, y por qué no decir a nivel nacional, vamos a aplicar un método espectacular que es propio del autor, en este caso quien les habla, el método Rosser, Rodolfo Cernaqué, para todos ustedes, con mucho cariño. Vamos a aplicar dicho método. Para sumar esos elementos, ya dejamos de aplicar los dos métodos anteriores y les recomiendo el método. ¿En qué consiste el método? Simplemente colocas el último elemento de la primera fila, nada más el último elemento, o si no, en caso particular, el último elemento de la columna, que es el mismo, Entonces ubicas acá el último elemento, que en este caso vendría a ser 60, el que ya está señalado allá en la parte superior, 60 lo ubicas, 60, y lo vas a multiplicar simplemente por el total de números que tenga la expresión cuadrada. En este caso, sabemos que de aquí para acá hay 20 números, porque están con razón 3, y de aquí para acá también hay 20 números, es una matriz cuadrada. Entonces el total de números sería 20 por 20. En consecuencia quedaría simplemente el total de números de esa región cuadrada es 20 por 20. Y quedaría específicamente el resultado 6 por 2, 12, por 2, 24, y quedaría 24.000. O sea, estudiantes, acá ustedes tienen un método fuera de serie para todos ustedes. Ese es un regalito de parte mía, y con esto agradecerles anticipadamente por estar atentos a esta grabación y a este tema muy importante para el examen de admisión, y estaremos en otro momento también detallándoles algún tema en especial, como el tema de relaciones y otros temas de puntos precisos para el examen que ya se acerca a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Entonces, agradecimiento a todos y que tengan muy buenas tardes.